Hola otra vez, aquí estamos en un nuevo episodio de Escribiendo su palabra verso a verso. Hoy vamos a leer la Biblia juntos, verso a verso y sin prisa, en Génesis 15:6, un versículo cortito que nos habla de la fe de Abraham, que vamos a utilizar un poco como un caso de estudio, podríamos decir, o simplemente un ejemplo de cómo se ve la fe, porque habíamos hablado de la definición de la fe, cómo crece, y con Santiago ayer hablábamos de cómo se llega a ver o cómo se lleva a materializar esa fe, y pues hoy vamos a ver un ejemplo concreto que es el caso de la fe de Abraham, que ya sabes que se le conoce en la Biblia como el padre de la fe. Así que vamos allá. Este versículo dice lo siguiente: Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. Para que tengas un poco de contexto, muy breve la verdad, esto es una historia real que no está para nada idealizada. Creo que esa es una de las cosas que más me gusta de la Biblia. Aparecen personas totalmente corrientes con todos los errores que pueden haber cometido y no se intenta ocultar, digamos, pues sus faltas. Y este es uno de esos casos, aunque no vamos a profundizar tanto en esa parte, ¿no? Pero bueno, pues lo que está sucediendo en Génesis 15 es un momento pues muy humano, que muchos pueden pasar por eso, que es que Abraham ha recibido una promesa por parte de Dios, pero el tiempo pasa y no ve los resultados. En concreto, Dios le había prometido descendencia, le había prometido un futuro y le prometió que su historia no terminaría, digamos, en vacío, sino que él sería el padre de todas las naciones. Pero hay como un momento de tensión porque la promesa está, pero la evidencia, digamos, de esa promesa todavía no está. Y en ese momento es en el que aparece la fe y Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. O sea, Abraham le promete, justamente en el versículo anterior, y dice que cuente las estrellas del cielo si es que puede, y así será su descendencia. Y sin embargo, Abraham es ya un señor mayor, ya parece que sea casi imposible, ¿no? Que es lo que le lleva luego a actuar un poco a la desesperada, pero él creyó la promesa, luego intentó pues ayudar a Dios, pero él creyó en la promesa. Es de hecho un comienzo muy sencillo para este versículo, y aquí creer no significa simplemente opinar que Dios existe, sino que significa claramente confiar, apoyarse, darle peso a la palabra de Dios y darle la importancia a la palabra de Dios que tiene, ¿no? Y Abraham no está creyendo solo esa idea bonita, sino que está creyendo una promesa de parte de Dios. Muchas veces la fe se vive justo de esa forma, es decidir qué tipo de promesas pesan más, si las que nos da Dios o si pesa más a lo mejor lo que yo estoy viendo ahora mismo. Y a Abraham le tocó creer mientras esperaba, y esperar sabemos todos que no es fácil. Esperar puede despertar mucha ansiedad, mucha incertidumbre, puede abrir muchas preguntas y hacernos sentir pues vulnerables. De hecho, estaba investigando un poco cómo es, según la psicología, un poco el proceso, ¿no? de la espera, y leía que es algo muy parecido al duelo, porque es lo que estamos enfrentando en ese caso, pues también es la pérdida de control e incluso a veces la pérdida de una expectativa que hemos tenido durante mucho tiempo. Entonces hay también una serie de estados, no es una secuencia tan rígida a lo mejor como puede ser en el caso del duelo, y a lo mejor tampoco va a suceder siempre el mismo orden, pero más o menos hay unas etapas que comienza con la esperanza activa, ¿no? Digamos, cuando tenemos mucha ilusión, una energía inicial y estamos autoconvenciéndonos de ya llegará, ya está cerca, es cuestión de tiempo. Luego se pasa a la incertidumbre y la ansiedad, la necesidad de controlar, ¿no? Y el miedo a que no ocurra. Luego pasamos a la frustración y el enfado y preguntamos ¿por qué a mí? ¿Por qué tarda tanto? Yo estoy haciendo todo lo otro bien, no tiene sentido. Es como una emoción de un poco de rabia, podríamos decir. Se pasa después a un momento de negociación mental, que es como intentar forzar los resultados pensando si hago X entonces pasará qué tal, o si pienso diferente, o si me esfuerzo más, si tomo otra decisión. Y eso nos lleva a la tristeza, al duelo, como ese cansancio emocional, ¿no? Que hace que aparezca la apatía.
la sensación un poco de vacío, la desmotivación. Y eso al final también desemboca en resignación de pues ya me da igual, yo ya no espero nada, no quiero ilusionarme más, y al final eso nos desconecta un poco porque no queremos volver a sufrir, ¿no? Otras etapas que se pueden incluir son la aceptación realista, que es entender que no se controla el resultado, intentar encontrar la estabilidad interior, ¿no? Y la última sería la esperanza madura, que es esperar sin depender, que es la etapa más sana, porque es como sigue habiendo el deseo de eso que estábamos esperando, pero ya no hay obsesión. Es como que hay más fe, más visión, pero sin la ansiedad constante de a ver cuándo pasa o a ver qué hago. Es como que la persona puede seguir construyendo otras áreas de su vida mientras está esperando en ese área en concreto, ¿no? Y me gustaba leer un poco esto porque me imaginaba en qué etapa estaría en este momento Abraham. Acababa de recibir la promesa, aunque ya habían pasado varios años, y estaba pues ahí a punto un poco de ver a ver qué hacía, ¿no? Y yo me lo imagino un poquito, pues, bueno, quizá en la desesperada fase de la negociación mental de si hago esto, entonces pasará qué tal o qué cual. Pero bueno, sí que es verdad que la Biblia nos explica que aquí Abraham creyó a Dios y entonces le fue contado por justicia. Eso me hace pensar que también quizá había alcanzado, por un momento aunque sea, esa última etapa de fe, la etapa sana de puedo seguir construyendo mientras no pasa nada porque tengo fe. Y como decíamos, esperar no es fácil. La fe bíblica no niega esa parte vulnerable en la que nos vamos a encontrar durante la espera, no nos pide que nos sintamos nada. No es tampoco la ausencia de ese duelo más o menos que estábamos explicando, sino que la fe es seguir confiando en medio de esa tensión, seguir, como decía ese área de la psicología, ¿no? Seguir construyendo mientras tanto, mientras esperamos. Pero lo importante de esto es que Abraham no confió en sí mismo ni en su propia capacidad o fuerza, no estuvo buscando qué podía hacer él, sino que confió en Dios. Y eso es esencial porque muchas veces pensamos que la fe es un tipo de fuerza interior que nos da paz mental o algo, pero en la Biblia la fe es más bien ese acto de dependencia que estamos recordando constantemente estos días, ¿no? De yo no puedo controlar esto, pero confío en Dios, que es quien puede sostenerlo, quien puede, digamos, actuar, quien sabe las cosas que yo no sé y quien me está cuidando a lo largo de todo este proceso. Y esa fe Dios la ve, y en el caso de Abraham, Dios además pudo ver su corazón y no esperaba que Abraham a lo mejor se volviese loco esperando la promesa, sino que esperaba su confianza durante todo ese camino, durante todo ese proceso. Muchas personas a lo mejor viven un poco agotadas intentando demostrar que son suficientes, pero la fe es exactamente lo contrario. La fe es soltar esa necesidad de demostrar y de controlar, y es aprender a descansar. Y por último, aquí nos dice que esa fe le fue contada como justicia. Justicia no significa que Abraham se volvió perfecto, significa que Dios lo aceptó, lo recibió, lo consideró en una relación correcta con él. Y eso es clave porque Abraham no fue aceptado por lo que fue a pasar luego, lo que pasó antes, sino que fue aceptado por su confianza. Fue aprobado no porque hiciese todo bien, fue aprobado porque se apoyó en Dios y descansó en Dios, que era la idea que mencionábamos antes. Así que esta idea pues cambia nuestra forma de vivir la fe, nos hace recordar que Dios es el que inicia, Dios es el que promete, y que la respuesta humana tiene que ser la confianza, la fe real de confiar y dejar las cosas en manos de Dios. Esto sé que es difícil de hacer, yo creo que soy la primera que lo pasa mal, teniendo que dejar que Dios controle y sostenga las cosas, me cuesta. Pero bueno, sabemos que la fe no elimina todas las preguntas, pero
sí que evita que esas preguntas nos destruyan la confianza y nos destruyan por dentro. Abraham creyó y no se quedó esa fe en una emoción, sino que siguió actuando en base a esa fe que tenía de que Dios cumpliría con esa promesa. Así que te dejo una pregunta para hoy, que es la siguiente. ¿Qué promesa de Dios necesitas recordar en esta etapa para ese área de tu vida en la que estás esperando y que te cuesta confiar? ¿Y vas a decidir creer más en lo que ves ahora o vas a creer más en lo que Dios dice, en lo que Dios te prometió? Te dejo esta palabra para que te acompañe hoy y nos vemos mañana con otro verso a verso.